Hola, buenas tardes. A ver, voy a intentar dar a resolver la duda que me planteas. Creo haber entendido por dónde van los tiros y creo entender dónde puedes tener la dificultad. A ver, me planteas el tema de los intervalos de confianza. Te he puesto ahí lo que es el formulario. Entonces, si tú vas a tu formulario y ves cómo calcular un intervalo de confianza o el tamaño de la muestra, en ambos casos, en realidad lo del tamaño de la muestra podríamos decir que es el problema inverso, tanto para calcular el intervalo de confianza como para calcular el tamaño de la muestra, tengo que calcular lo que aparece aquí, z1 menos alfa medios, t sub n menos 1, 1 menos alfa medios, z1 menos alfa medios. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso? Por lo que tengo que tener claro que es lo que voy a tratar de explicarte es que cuando tengo que determinar un intervalo de confianza para la media poblacional mu y conozco la varianza poblacional, que sería el primero de los casos anteriormente vistos. Cuando tengo que determinar un intervalo de confianza para la proporción poblacional pi, siempre letras griegas para los parámetros poblacionales. O cuando tengo que determinar un intervalo de confianza para la varianza poblacional sigma cuadrado y el tamaño de la muestra es n mayor que 100, como puedes ver en el formulario anterior, si vemos, es una Z. Lo ves que tengo que utilizar una Z. En este caso es una Z, en este caso es una Z y en este otro caso también es una Z. La pregunta es, ¿una Z qué? Pues eso es lo que voy a tratar de explicarte. Lo que tengo que hacer es determinar un intervalo que acumule una probabilidad que se corresponda con el nivel de confianza que me pidan, porque siempre me van a decir, construya un intervalo de confianza pues con un nivel de confianza del 99% o del 95% o del 97%, es decir, siempre me van a dar 1 menos alfa. Bien, y esto es lo que tengo que tener claro. Siempre que construya un intervalo de confianza, yo lo que pienso es determinando lo que yo llamo un intervalo de probabilidad, que no deja de ser lo mismo que un intervalo de confianza, pero con la probabilidad con la que esté jugando en cada caso. Me explico. Si estoy trabajando con una normal 0,1 y tengo que construir un intervalo que acumule una probabilidad 1 menos alfa, lo primero que tengo que tener claro es que la probabilidad que queda fuera es alfa, lo que me falta para llegar a 1. Y ese alfa está repartido a partes iguales entre alfa medios por la derecha y alfa medios por la izquierda. ¿Qué tengo que hacer entonces para determinar los dos extremos o intervalos del intervalo? Pues lo primero que hago es determinar el de la derecha, el z1. Y para determinar el de la derecha, cuidado, que la probabilidad que se acumula hasta él cuando vaya a la tabla no es 1 menos alfa, es toda esta probabilidad. Esa es la que se acumula hasta este valor con independencia de que yo esté calculando este intervalo de confianza. No confundan lo uno con lo otro. La probabilidad que se acumula hasta este intervalo es 1 menos alfa medios, si haces esta cuenta. Y siempre es igual. ¿Qué es lo que he tratado de ponerte aquí? Te he puesto un ejemplo que yo creo que con números se entiende mejor. Imagínate que tuviese que calcular un intervalo de confianza que acumulase una probabilidad de 0,95 de una normal 0,1, es decir, un intervalo que aglutine, que recoja una probabilidad de 0,95, la parte que queda fuera es el 5%, 0,05. Pero ese 0,05 repartido a partes iguales, por lo tanto quedaría 0,025 por la izquierda, 0,025 por la derecha. Si yo ahora te pregunto, cuando vaya a la tabla de la normal 0,1, qué probabilidad tengo que ver que queda hasta atrás, no va a ser 0,95, será 0,95 más este trozo de aquí, es decir, será 0,975. Si voy a la tabla de la normal 0,1, el valor que verás que es 1,96. Sabiendo el de la derecha, yo sé el de la izquierda, por simetría, sería menos 1,96. Es decir, que en una normal 0,1 el intervalo que aglutina una probabilidad del 95%, 0,95 probabilidad, es el que va desde menos 1,96 hasta 1,96. Aquí lo que he hecho es ahondar o profundizar en cómo calcular la probabilidad que queda por detrás, la que he llamado A, dependiendo del nivel de confianza. Hombre, yo creo que esto lo entiendes. Si el nivel de confianza fuese del 90%, 0,90, alfa valdría 0,10. 1 menos 0,90, ¿no? 0,10. ¿Cómo calculo entonces la probabilidad que tiene que quedar hacia atrás? Pues muy fácil. Es 1 menos, es decir, la contraria, siempre la contraria de probabilidad es 1 menos, la mitad, por eso aquí pone entre 2, de la que queda fuera. ¿Cuánto es la que queda fuera? Pues la que queda fuera de lo que está sombreado es 1 menos 0,90, que es lo que vale lo que está en azul. Si haces la cuenta, eso me queda 0,95. ¿Qué ocurriría si el nivel de confianza fuese de 0,95? Pues aquí tendría que poner 1 menos
1 menos 0,95 entre 2. Si haces la cuenta, 0,975. Y si fuese 0,99, pues 1 menos, raya de fracción, la mitad de 1 menos 0,99, es decir, 0,995. Y si fuese 0,97, pues 1 menos 0,97 entre 2. Ese sería el procedimiento para de una manera rápida determinar la probabilidad que tiene que quedar por detrás, que es lo que yo necesito saber para cuando después voy a la tabla buscar el valor correspondiente de Z1. Ojo, cuando se Z1, de rebote se Z2. Si Z1 fuese 1,86, este sería menos 1,86. Si este fuese 2,24, este sería menos 2,24. ¿Qué ocurriría si tuviese que determinar un intervalo de confianza para la media poblacional y desconociese la varianza poblacional? Pues en este caso la única diferencia es que tendría que utilizar la distribución TD-Student con n-1 grados de libertad. Pero el procedimiento sería el mismo. La única pequeña diferencia, y es por lo que lo voy a poner, es si tuviese que calcular un intervalo de confianza para la varianza poblacional y el tamaño de la muestra fuese n menor o igual que 100, perdón, en este caso también sería, tendría que utilizar una g cuadrado. Esa es la diferencia. Y la g cuadrado no es simétrica. Eso tiene su matiz que te voy a explicar ahora. Lo que tendría que hacer es determinar, igual que antes, un intervalo que aglutine entre los dos valores una probabilidad de 0,95. Te he puesto un ejemplo 0,95, igual sería 0,97, 0,99, etcétera, etcétera. ¿Qué probabilidad quedaría por detrás del extremo de la derecha? Pues evidentemente 0,975, ¿no? Imagínate que este me saliese mirando las tablas 1,812. Ojo, este no sería menos 1,812 porque la g cuadrado no es simétrica. ¿Cómo lo calculo entonces? Pues tirando de la tabla de la g cuadrado y pensando que en este caso lo que queda hacia atrás del más pequeño es 0,025. Conclusión, siempre que calcule o vaya a calcular un intervalo de confianza o me digan que determine el tamaño muestral para que el error máximo sea no sé cuál o no sé cuántos, tengo que tirar, tengo que calcular el intervalo de confianza utilizando la probabilidad correspondiente, que siempre va a ser o una z, en la mayoría de los casos, o una t en un caso, o una g cuadrado también en un caso, ¿vale? Y ahora es donde entra en juego la segunda parte de lo que me preguntas. ¿Contraste de hipótesis? Pues aquí ya cambia la película, ¿no? Imagínate que yo tuviese este contraste de hipótesis. Un contraste de hipótesis para estudiar si existe igualdad o diferencias entre la media de dos grupos. No vamos a entrar en cuáles son esos dos grupos. Cuando hago un contraste para ver si existe igualdad o diferencia entre la media de dos grupos, siempre la media me la llevo a la izquierda restando y en realidad llego aquí. Da igual a lo que llegue. Lo que me interesa es que en este caso el contraste, como ves, es bilateral, distinto. Por lo tanto, cuando el contraste es bilateral, tendría que hacer exactamente lo mismo que antes. Calcularía los valores críticos que no dejan de ser los extremos del intervalo de confianza correspondiente a ese nivel de probabilidad. Y eso me determina en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Tendría dos zonas de rechazo, una a la derecha y otra a la izquierda. Es decir, que cuando el contraste es bilateral, lo mismo que antes. Y aquí sí que cambia. Imagínate que tuviese que realizar ahora este contraste donde voy a ver, hipótesis alternativa, si la proporción dentro del primer grupo es mayor que en el segundo. No sabemos ni qué son los grupos ni qué dejan de ser. Imagínate que el primer grupo fuese los estudiantes de la UNED que se presentan a una oposición y el segundo grupo los estudiantes de otras universidades, por ponerte un ejemplo. Y quisiese determinar si existe una diferencia significativa entre la proporción de los dos grupos en favor del primero, es decir, si pi sub 1 es mayor que pi sub 2. En este caso, como el contraste es unilateral, tendría la zona gorda, la zona de aceptación de la hipótesis nula que siempre aglutina la probabilidad correspondiente al nivel de confianza y ahora sí, hacia atrás para determinar ese valor crítico directamente miro 1 menos alfa. Mientras que, por último, si el contraste fuese unilateral izquierdo, este ejemplo que te he puesto, no de la varianza, aprovecho para indicarte que cuando se hace un contraste de las varianzas, la varianza me la llevo a la izquierda dividiendo, por eso siempre a la derecha queda unos, mientras que si son las medias a las derechas o las proporciones a la derecha quedan ceros, varianzas quedan unos, y en este caso, como el contraste es unilateral izquierdo, tendría un valor crítico. ¿Qué tendría que hacer? Pues determinar cuál es el valor que deja por encima una probabilidad 1 menos alfa, o por detrás una probabilidad alfa, jugando con la distribución que es una g cuadrado. Y hasta ahí, espero que lo hayas entendido y si no lo entiendes, pues no dudes en decirme algo y volverme a preguntar, ¿vale?
Venga, adiós.